Bueno, el día de hoy corresponde a ver el primer tema, que es divisibilidad. ¿Qué es divisibilidad? Dice que es cuando vamos a dividir un número A entre un número B y el residuo o el resto es cero, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar que un número es divisible. Por decir, si yo divido 3 entre 2, pues me va a dar 1.5. Eso quiere decir que no me dio un entero exacto, me quedó un residuo. Por lo tanto, 3 sobre 2, bueno, no es divisible, ¿sí? ¿Cómo podemos rápidamente identificar que un número es divisible? ¿Entre qué número? Dice, hay criterios de divisibilidad que nos permiten saber rápidamente si un número es divisible entre otro. Es decir, nos permiten saber si cuando los vamos a dividir, el resto de la división va a ser cero o no. Entonces, recordemos y vuelvo a repetir, si tiene residuo, entonces no es divisible. Por decir 2 entre 2, 4 entre 2, 4 entre 2, pues es 2. Eso quiere decir que su residuo es 0. Tenemos entonces criterios de divisibilidad que son muy útiles. Nos ayudan a encontrar con facilidad los divisores de un número. Nos sirven especialmente cuando tenemos que descomponer números en factores primos o saber si un número es primo o compuesto. ¿Sí? Nos dan pistas cuando tenemos que simplificar fracciones entre muchas otras cosas. Es decir, ¿de qué depende este tema? Bueno, este tema depende de que yo pueda identificar también cuáles son números primos, cuáles son compuestos, y después de que pueda descomponer, es decir, los temas que vienen parten de estos. Entonces, el número 2, el número termina en 0 o es una cifra par. Entonces voy a decir que un número es divisible entre 2 si la cantidad que tengo, ¿sí?, termina en 0 o en una cifra par. Ya sabemos cuál es un par: 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un número, espero que lo puedan ver. El 378. Sí, el 378. ¿Por qué es par? Dice, porque la última cifra, 8, ¿sí?, es par. Otra cantidad, 10.020, porque la última cifra, 0, corresponde a este criterio. Dice que si termina en 0 o en una cifra par, va a ser divisible entre 2. Entonces, 378 rápidamente puedo decir, ¿es divisible entre 2? ¿Qué significa? Bueno, que no tiene residuo. El 3 dice que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Está muy fácil. Únicamente si me dan el número, por decir 480, voy a sumar estos números. 4 más 8, 12. Más 0, 12. Y 12, yo ya me sé las tablas del 3 y ya sé que 3 por 4 es 12. Por lo tanto, 12 es múltiplo de 3. Aquí tengo otro número, 51. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar sus cifras. 5 más 1 es igual a 6. Y ya sé que 6 entre 3, entonces sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este número 51 es divisible entre 3. Acá tengo otro, el 63. Si sumo, me da 9. 9 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque lo divido 9 entre 3, me da 3. ¿Sí? Y es exacto. Por lo tanto, 63 es divisible entre 3. Tengo una cantidad más grande, 1524. Sumo sus cifras, entonces 1 más 5 más 2 más 4 me da 12. Y ya con eso puedo decir que es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. Otro número, 231. Sumo los números, 2 más 3 más 1 es igual a 6. Por lo tanto, este número es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque 6 es múltiplo de 3. El siguiente sería el 4. ¿Cómo saber si este número es divisible? Dice, bueno, pues la cantidad formada por las dos últimas cifras, estas dos últimas cifras, es un múltiplo de 4, o cuando termina en doble cero. Entonces, aquí tenemos dos condiciones. Los últimos dos dígitos es un múltiplo de 4. Entonces, si usted, 24 es múltiplo de 4. 4 por 6 me da 24. Entonces, este número es divisible entre 4.
O el otro, 8200, puedo ver que termina en doble cero. Entonces, por esta condición, puedo establecer que este que termina en doble cero es divisible entre 4. Pero aparte, además de eso, del 4 hay otra condición. Dice, o bien, si el resultado de multiplicar, ¿sí? Si el resultado de multiplicar por el doble, cuando digo doble, es el 2 del penúltimo dígito. ¿Sí? ¿Quién es el penúltimo? Este es el último, el 2, el penúltimo sería este 3. A ese lo voy a multiplicar por 2, porque dice el doble. Y le voy a sumar el último, que sería este 2. Entonces, 3 por 2 sería 6, más le sumo su último dígito, sería 6 más 2, 8. Y 8 es múltiplo de 4. Por lo tanto, 5232 pues es divisible entre 4. Acá también puedo ver este. ¿Sí? El último número, 7204. ¿Sí? El último número, perdón, el penúltimo, 2, lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Y le voy a sumar el último, que sería el 4. Entonces sería 2 por 2, 4, más 4, sería 8. ¿Sí? Entonces, aquí puedo ver que el 8, bueno, es múltiplo de 4, porque si divido 8 entre 4 me da 2. Entonces, este número también es. Entonces, lo utilicé de las dos maneras. Uno, con las dos últimas cifras. ¿Sí? Me fijo si es un múltiplo de 4 o utilizando el otro que dice que tome el penúltimo, lo multiplique por el doble y le sume 4. Si el resultado es un múltiplo de 4, bueno, significa que ese número es divisible entre 4. ¿Sí? ¿Qué pasaría si aquí me hubiera dado un 9? Pues ya no sería este 7324 entre 4 ya no sería divisible. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Por ahí, ¿hay alguna duda? No, creo que no. Ok, gracias. Sí, recuerden que también los leo en el chat. ¿Cómo saber si es divisible entre 5? Bueno, pues eso está fácil. La última cifra termina en 0 o en 5. Y aquí puedo ver 485, pues sí, es divisible entre 5 porque termina en 5. Después de ahí tengo los divisibles entre 6. Ese tiene que cumplir dos criterios, no nada más uno. Debe ser divisible entre 2 y entre 3. Entonces, recordamos cuál es el 2. El 2 son los números que terminen en 0 y en par. ¿Sí? Es decir, en 2, 4, 6 y 8. Ese es para que sea divisible entre 2. Y el 3, ¿sí? Debe de ser, la suma de sus cifras debe de ser múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, comienzo con el primero. Aquí tengo un número pequeño, es 18. Sí, entonces el último dígito es par. Ok, entonces sí cumple con ser divisible entre 2. Ahora me falta el otro criterio, que debe ser el del 3. Entonces el del 3 dice que sume 8 más 1 me va a dar 9. 9 entre 3 sí es múltiplo, por lo tanto 18 voy a decir que sí es divisible entre 6. Tengo una cantidad acá, 3654. Entonces, primero voy a ver que sea divisible entre 2. Es divisible por 2 porque termina en un número par. Listo. Y para que sea divisible por 3, tengo que sumar todas sus cifras. 3 más 6 más 5 más 4 y me da 18. Entonces, 18 es múltiplo de 3. Cumple entonces que es divisible entre 2 y divisible entre 3. Por lo tanto, 3654 sí es divisible entre 6. Tengo otra cantidad, 9016. Comienzo con la divisibilidad entre 2. Termina en par, por lo tanto, sí es divisible entre 2. Ahora me falta que cumpla que sea divisible entre 3.
Si yo sumo 9 más 0 más 1 más 6, me da 16. Y 16 no es múltiplo de 3, porque si yo divido 16 entre 3, no me da un número exacto. Si me hubiera dado 15, sí. Sí, 15 entre 3 sería 5, entonces sí es un múltiplo, perdón. Entonces cumplió el criterio 2, pero no cumplió el criterio 3. Por lo tanto, este número no es divisible por 6. ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Hay alguna duda entre el divisibilidad entre 6? Ahí solo es el ver los números que entran en esa, descomponiéndolos, ¿no? Sí, tienen que cumplir la divisibilidad entre 2 y recuerden que ya les dije cuál es la de 2. ¿Sí? El último dígito debe de ser par. Entonces, 8 es par. Y luego debe de Ajá. ser divisible entre 3. Entonces, la divisibilidad entre 3 dice que sume sus cifras. 8 más 1 es 9. 9 entre 3, entonces sí es múltiplo. Entonces está cumpliendo el 2 y el 3, por lo tanto 18 sí es divisible entre 6. Y ustedes ven aquí, 18 entre 6 le da 3 exacto. Sí, 6 por 3 es 18. Le da un entero que es 3. Entonces, si hay cantidades muy grandes, ¿sí? Ustedes rápidamente deben de buscar y decir, bueno, si lo voy a dividir entre 6, debe de cumplir dos condiciones, que sea divisible entre 2. Ah, termina en 4, es par. Si es divisible entre 2. Ahora voy a ver si es divisible entre 3. Voy a sumar todas sus cifras. 3 más 6 más 5 más 4 me da 18. Y 18 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 6 me da 18. Entonces, esta cantidad es divisible por 6. ¿Por qué? Porque dice que van a ser divisibles entre 6 quienes cumplan estos dos criterios, que sea divisible entre 2 y entre 3 a la vez. Es decir, no nada más tiene que ser divisible entre 2 o entre 3, tiene que ser las dos, ¿sí? Como este número. Este número es divisible entre 2 porque su último dígito es par, pero para sacar la divisibilidad entre 3, sumo sus cifras, 9 más 0 más 1 más 6, y me da 16. ¿Sí? Si yo quiero dividir este 16 entre 3, pues no me da. Sí, me da 5 punto y algo. Eso quiere decir que tiene residuo. Si fuera 15, les digo aquí, sí sería 15 entre 3, me daría 5 y estaría cumpliendo con los dos. Pero como en este caso no cumple que sea múltiplo de 3, entonces puedo afirmar que 90/16 no es divisible entre 6. Sí, y ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Les va a dar un valor y punto y algo. ¿Sí? Recordemos que divisibilidad es que el residuo me quede 0, es decir, que me dé un número entero. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, ya. Entonces, aquí ustedes, si tienen dudas, se van a revisar el material. Aquí está. El 2 termina en 0. Y aparte, en par. Para sacar la divisibilidad entre 3, pues está fácil. Nada más hay que sumar sus cifras y debe ser múltiplo de 3. Entonces, 12 sí es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque si multiplico 3 por 4 me da 12. ¿Sí? Aquí el 51 sí es divisible entre 3. ¿Sí? Si ustedes buscan ahí 51 entre 3, les va a dar 17. ¿Sí? Entonces los otros ya están un poquito más complicados, como el 7. ¿Sí? Ya entonces pasamos el 6, el 7. Y dice que un número es divisible entre 7 cuando al separar la última cifra, ¿cuál es la última cifra? Esta. De la derecha, multiplicarla por 2, ¿sí? Entonces es este 9, lo voy a multiplicar por 2 y le voy a restar de las cifras restantes, es decir, 9 lo multiplico por 2, me va a dar 18. Entonces, a estas cifras que tengo, las otras que quedaron 34 o 3434, le voy a quitar ese 18 y me da 3416. Dice,
y restarla de las cifras restantes, la diferencia es igual a 0 o es un múltiplo de 7. Bueno, pues aquí me queda 3,416 y dice que la diferencia es igual a 0 o es un múltiplo de 7. Bueno, ¿y cómo voy a seguir? Repetimos el proceso otra vez a esta cantidad. El último dígito lo multiplico por el doble. ¿Sí? Lo multiplico por el doble. Entonces es 6. Me va a dar 12. Entonces a las cifras que tenía, 341 que me quedaban, le voy a quitar ese 12. Y me da 329. ¿Sí? Sigo de nuevo y me voy a la última cifra, que es el 9. Lo multiplico por 2 y este 32 que está, ¿sí? Le quito el 9 por 2, 18. Entonces 32 menos 18 me da 14. Y 14, ¿sí? Ustedes saben que si lo dividen entre 7 les va a dar 2. Por lo tanto van a decir que esta cantidad que está aquí sí es divisible entre 7. No sé si quedó claro. Lo único que hay que ir haciendo es cualquier cantidad que tengan, por decir 15,123, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. El último dígito. ¿Cuál es el último dígito de esta cantidad? No sé si la están viendo. ¿Cuál es el último dígito? El 3. Dice que el 3 lo multiplique por 2. Sí, entonces esto me va a dar igual a 6. Ahora dice que las cifras estas que están aquí, le reste eso. ¿Sí? Entonces, le voy a restar a 15, 12, le voy a restar menos 6. ¿Sí? ¿Cuánto me da aquí? 15, 12 menos 6, pues me va a dar 15, 0,6, ¿cierto? Sí. Ok. Perdón. Bueno, ahí está, entonces me quedó. De esta cifra, yo todavía no sé. ¿Sí? Entonces, este 6 es el último dígito, lo voy a multiplicar por 2 y me va a dar 12. ¿Sí? Entonces, a estos números que quedan aquí, a los 3, que es el 150, le voy a quitar 12. ¿Sí? ¿Y cuánto sería 150 menos 12? ¿Se pueden tener a la mano? Me va a dar 138. ¿Sí? Todavía no llego. ¿Sí? ¿Cuál es el último dígito de esta cantidad? De esta nueva cantidad. 8. 8. Entonces, a 8, perdón, 8 lo voy a multiplicar por 2 y me va a dar 8 por 2, 16. ¿Sí? Entonces, 13, la cifra que queda aquí es 13. A 13 le voy a restar menos 16 y me quedó menos 3. ¿Sí? Entonces, ahí no me quedó 0 y no me quedó acá. Bueno, de hecho aquí ya no era necesario hacer este paso. ¿Sí? Ya no era necesario. Aquí este 16 no es divisible entre 7, porque si yo divido 16 entre 7, aquí me debió haber quedado o 0 o un múltiplo de 7. Entonces, si hubiera sido 18, sí sería divisible entre 7, pero aquí no, porque el 16, si ustedes dividen 16 entre 7, calculadoras por ahí, les da 2,28 y fracción, entonces no me da entero. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Bueno, que 15,123 no es divisible entre 7. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, ya está. Sí. El otro, el 8, dice que un número es divisible por 8 si el número formado por las 3 últimas cifras, es un múltiplo de 8 o terminan en 3 ceros. Entonces, aquí tengo esta cantidad. Entonces, las 3 últimas cifras, 8,966 es múltiplo de 8. De otro modo, considerar las 3 últimas cifras, dividir entre 2, ver si el cociente es múltiplo de 4, ¿sí? Ver si el cociente
es múltiplo de 4. Viendo las últimas cifras, las dos últimas, ¿sí? La mitad de 896 es 448. Entonces, como termina en 48, es múltiplo de 4. Sí, entonces, si termina en 3 ceros, o es un múltiplo de 8. ¿Sí? Y el múltiplo de 8, bueno, lo sacan así. El 9, permítanme. El 9 dice que un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Aquí tienen el 3.744. Este está fácil, está igual como el 3. Hay que sumar el 3 más 7 más 4 más 4. Entonces me da 18. Es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 9 por 2, me va a dar 18. O 18 entre 9 me da 2. Por lo tanto, esa cantidad es divisible entre 9. Y el de 10, ¿sí? El 10 es divisible si su última cifra termina en 0. Caso contrario, cualquier otro no es divisible entre 10. Bueno, hasta ahí es la divisibilidad. Ahora me voy a pasar al otro tema. Es el tema 2,2. Y es la de los números primos. Sí, este lo vamos a terminar aquí. Los números primos dice que son aquellos. ¿Sí están viendo el documento que dice números primos? Sí. Gracias. Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y la unidad, ¿sí? Los números compuestos son aquellos que además de ser divisibles por ellos mismos y la unidad, también son divisibles por otros números. Entonces vamos a ver un ejemplo de número primo y compuesto. Entonces tengo aquí el 11. El 11 lo divido entre 1 y me da 11. Me sigue dando un valor entero. ¿Sí? 11 entre 1 en la unidad y me da 11. Ahora, divido entre él mismo. 11 entre 11 es 1. ¿Sí? Entonces, puedo ver que este número es primo porque ya no hay más. ¿Sí? Si yo divido 11 entre 2, no me da un número entero. 11 entre 3, 11 entre 5, ya no hay. Nada más es entre la unidad y entre él mismo. ¿Sí? Solo tiene dos divisores, el 1 y el 11, para que me dé un número exacto. ¿Sí? Por lo tanto, el 11 es un número primo. Por otro lado, tengo el 12. El 12 lo puedo dividir entre él mismo y me da 12. Perdón, entre la unidad y me da 12. El 12 lo puedo dividir entre él mismo y me da un número entero, que es 1. El 12 también lo puedo dividir entre 6 y me da 2. El 12 también lo puedo dividir entre 4 y me da 3. El 12 lo puedo dividir entre 3 y me da 4. Eso quiere decir que el 12 no es un número primo, ¿sí? Es un número compuesto porque se puede dividir entre más de la unidad y el mismo. ¿Sí? El número 1 por convenio no se considera ni primo ni compuesto. ¿Sí? Entonces, aquí hay una lista de los primeros números, los primeros números primos menores que 100. ¿Sí? Ustedes aquí pueden ver 23, lo pueden comprobar, únicamente lo dividen entre ellos mismos o la unidad, ¿sí? Y va a dar un número entero. Todos los demás, perdón, y cualquier otro número les va a dar distinto, ¿sí? Es decir, les va a dar con decimal. Entonces, estos números nada más se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. ¿Sí? Esos son los números primos. ¿Hasta aquí hay alguna duda?